¿Confías en el mundo? ¿Confías en la raza humana? ¿Confías en tu camino? Bienvenido. Gracias. Igualmente. Bienvenido. Estos 5 minutos siempre son una aventura para mí. Los primeros 5 minutos en silencio. Me estoy observando, ¿no? Haciendo estos encuentros ahora y siento como me llena de alegría normalmente, la verdad. Como estoy muy agradecido que viniste. Gracias, Bien. gracias por aceptar la invitación. Mm. Guillermo. Ujú. Gracias a vos, Yannick. Sabes que te escuchaba y me escuchaba. Y qué decir después del silencio, ¿no? Ujú. Está todo y no hay nada. Y me aparece un, un protocolo. Es un protocolo más, pero es el primero que me nace después del silencio. Y es No Cancani Causai, Guillermo Ferrari Piccoli. Ujú. Me declaro existente y te reconozco existente ante mí. Mm. Ese es No Cancani, yo soy. Causai, la existencia. Ujú. Yo soy la existencia encarnada. Guillermo Ferrari, lado del padre, y Piccoli del lado de la madre. Los dos linajes encarnados. Eso es Ah, lo que soy. O sea, yo soy la existencia encarnada, producto de la unión de mis dos árboles, ¿no? Entonces ah, es como una manera, es como decir namaste, sí. pero de manera Un poco más andina. larga. Es más larga, sería No Cancani Causai, Sí, tu nombre. sí. Es, ¿Y esa traducción para la gente de dónde viene? ese es Runa Simi, que es el lenguaje, lo que conocemos como quechua. Ahí Es el va. lenguaje del mundo andino que incluye varias naciones, pero a mí llega de manera sincrónica a través del universo del mundo andino de los queros, Ujú, que son una población, una conciencia que ujú. habita las altas montañas de Perú y hace un tiempito volvieron a tomar protagonismo en el mundo de la conciencia a través de las redes y todo. Así que es parte del camino y está bueno a veces, dentro de la deconstrucción, permitirse incorporar conceptos, energías de otras culturas, Ujú. y creo que es un poco lo que hacemos, ¿no? Mm. Nosotros trascendemos un poco el formato de nuestra cultura capaz original ahora, hablando de estas dos líneas ancestrales, si querés, o sea, de lo que recibimos como cultura y adoptamos cosas que vienen de otro lugar pero que resuenan, Ujú. porque en realidad vienen del mismo, Mm. desde ese vacío. Entonces acompañaste a los queros. Sí, entre otras cosas, el camino me fue llevando y siempre es muy cinematográfica la vida como la veo yo. Ujú. Entonces, aunque pues sea la primera vez que lo hago así, me siento bastante cómodo. Y porque tiene que ver con mi percepción. Yo veo como al gran espíritu, a la conciencia, al ser como un actor, Ujú, ¿no? Que decide encarnar para vivir diferentes roles. ujú. Entonces, dentro de ese rol, de este capítulo de la existencia que llamamos vida, en esta vida, eh, todo se da de una manera muy cinematográfica, ¿no? Como actor Claro. van surgiendo experiencias asociadas a personajes. Y esos personajes es lo mismo que la experiencia en sí, ¿no? Es como una parte indisoluble. Esta experiencia sin vos no sería la misma, sin ella no sería la misma. Y entre los tres armamos el triángulo de la creación, la terceridad, ¿no? Entonces todo se manifiesta y el 3 es un número genial. Y a veces, como occidentales o gente que se deconstruye,
encontrar algunos pozos de verdad que sobrepasan las culturas o son comunes, es como un alivio, como decir, si para ellos es así, acá es así, yo siento que es así, son como lugares seguros desde donde seguir deconstruyéndose, ¿no? Para encontrar esa esencia que habita en el vacío. Así que festejo los 5 minutos de silencio, porque Sí, fue como volver ahí. sí, sí, sí. Y lo primero que digo después de eso es eso, ¿no? Soy la existencia y te reconozco. Porque tiene Total. que ver con asumir quién uno es. Y creo que desde el silencio llegar a ese punto de la inacción te permite vivir todo más intenso, ¿no? Y festejar qué, qué va a suceder, con qué vas a llenar ese vacío. Y por eso también puede dar mucho miedo, ¿no? Es el miedo, la hoja en blanco que le Sí, dicen sí, los sí, sí, pintores, sí. ¿no? Sí, Sí, eh, es algo que siempre también observo, ¿no? Antes de arrancar, como este silencio, como hay todas las emociones ahí, como vos te dijiste, ¿no? Todo. mm, Es como miedo, alegría plena de hacer esto con sí. vos ahora acá y a la misma vez como te da como eso, como bueno, vamos, vamos. Sí, Está el tema de buenísimo. las emociones es súper humano. Mm, Yo creo que lo que nos hace humanos, desde mi percepción ahora, sería la parte emocional. ujú, Y algunos que saben del tema y que coincide con mi percepción hablan de eso, ¿no? Que el vehículo emocional es el alma. ujú, El alma es un ser emocional. Y no sé si realmente es así. Lo que sí sé es que como humano, todo lo que adquiere relevancia en mi vida es porque está vinculado o procesado emocionalmente. Es ujú. un hecho para mí, Sí. ¿no? Que está puesto en palabras, pero es un hecho. Entonces, esas emociones que vos decís están habitando en nosotros y las vamos transitando todo el tiempo. Y como vos bien decís, coexisten, ¿no? Y a veces estamos demasiado pendientes de cuál es la emoción que va a brotar Mm, como una forma de autodiagnosticar dónde estamos. Es como que la emoción te dice si estás bien o estás mal. ujú, Es un proceso emocional. sí. Pero también es interesante cuando puedes elegir qué emoción sentir. Ujú, Y de una manera también fluida, ¿no? Todo es parte de lo mismo, pero coincido, la emoción es lo que le da valor a las cosas. mm, Todo mm. pasa por ahí. Bueno, nos trajiste algo Sí, a la mesa. Quizás sí, puedes presentar esto un poco. sí, esta es la milla andina. Ujú, Este es una herramienta que representa el universo personal. Dentro del camino, como te decía, llegué al mundo de los queros, así como funciona el mundo ahora desde la virtualidad. Me apareció ahí ok, algún video. Después empecé a entender esto que hablan del algoritmo, ¿no? ujú, En ese momento no lo entendía, entonces todo era más mágico también. Y claro, y eso está bueno cuando podés unir y elegir seguir viendo la magia, por más ujú, que la entiendas, ¿no? Y desde ese lugar, sincrónicamente, sin buscarlo, encontrándolo, terminé conectando con la cosmovisión andina, principalmente con los queros, a través de un personaje asociado a esa experiencia que fue como se manifestó en un humano la cosmovisión andina en mi vida, que fue a través de Marisú, que ok, fue mi compañera unos cuantos años. ujú, Y a partir de ahí la empecé a vivir en primera persona, ¿no? ¿Y por qué digo eso? Porque ella para mí era esto. Ella era una sacerdotisa, Pampa Misayo, ¿no? Y yo lo conocí a través de ella y no sabía qué era. Simplemente la veía y al conocerla a ella, conocía de qué se trataba, ¿no? mm, Entonces la persona directa, ¿no? Es como lo que lleva adentro, más allá de lo que cree, lo que expresa en el día a día. Y así es como que se despertó un amor muy profundo hacia el personaje y hacia la experiencia. Y desde ahí empecé a encontrar una manera sencillamente compleja de autoentenderme y de poner fuera cosas que yo venía sintiendo y no podía ordenar del todo en mi mente.
Y ahí llegó el mundo de la cosmovisión andina con su simpleza, complejidad. Suena contradictorio, pero es así. Entonces, esta es la misa. La misa o Ok, milla andina representa el universo del iniciado, sería, ¿no? Ellos hablan del rol de sacerdote, y cuando hablan de sacerdote y sacerdotisa, tiene claramente una intención sanadora. Están sanando la idea del sacerdote católico, ok. que está asociado a la iglesia y a su pasado, entre comillas, de desempoderamiento, y también al amor y a la aceptación de la cristiandad como la expresión de una conciencia sabia también. Ujú. Entonces ellos se autodefinen a sí mismos sacerdotes porque son los que están en contacto directo con el otro lado o con la divinidad. Entonces tiene que ver con eso, ¿no? Me pongo el nombre del que está asociado al enemigo, pero como hermano, como par, ¿no? Mira, ok. Y es muy interesante porque es muy literal. El mundo andino es así y mucha de su fuerza radica en eso. Lo que digo es lo que hago, Cuando lo describiste ahora también pensé en la palabra chamán. claro. Es eso. Sí, el chamán es una palabra que viene del lado de Medio Oriente, Siberia, ¿no? El origen Ujú. etimológico, pero básicamente es esa persona que está en contacto consigo mismo. Y si lo mirás de una manera más antropológica, tiene que ver con el uso del conocimiento, de la conciencia, de la sabiduría aplicada a términos de autoconocimiento y de sanación. Ujú. Pero básicamente un quero, un paco, que sería como chamán en el mundo andino, es el paco. Ok. Y la mujer es la ñusta. Un paco, un chamán, una ñusta, un sacerdote, una sacerdotisa es la misma Sinónimos. energía Ujú. y tiene que ver con un rol a nivel social, si querés, con lo que hacen. Y también en el mundo simbólico y de conciencia tiene que ver con una frecuencia, con sostener determinada onda de Ujú. información, ¿no? La onda. ¿Qué onda Ujú. tenés? Soy Mm. Paco. ¿No? Pero es así, o Claro. sea, es que se habla de niveles de conciencia, pero el nivel en general nosotros lo asociamos como que es un orden, ¿no? Que cuanto más alto es superior, y no. Son como rangos de frecuencias, como canales en un televisor. ¿No? Yo Sí. soy más viejo, hablo de televisión. Sí, Son sí, sí. frecuencias distintas que identifican energías distintas. Entonces, el Hampeg es el sanador, que es una de esas frecuencias, y otra de esas frecuencias, todo es parte de un mito Ujú. consensuado, ¿no? Pero dentro de ese mito, el cuarto nivel de conciencia es lo que llaman el Pampa Misayo. ¿Por qué? Porque esto es mi universo. Vos me hablas de esto y no voy a parar de hablar Sí, nunca. sí, me parece sumamente interesante. Claro, la misa, la milla andina, que se llama casualmente como la ceremonia religiosa de la iglesia cristiana, la misa, Sí. es reunión. Ajá. Entonces la misa representa el universo del iniciado. Básicamente es el que pasó por una o varias iniciaciones. Y te inicias al camino del sacerdote. Sí, del sacerdote o del Paco sería, Ajá. ¿no? En quechua o en runasimi sería el Paco. ¿Y cada uno puede hacer esto? Sí, claro que Ujú. sí. De hecho, va muy también un poco en contra de ideas que tenemos asociadas a esa idea del Sí, poder. total. Nadie te puede sacar ni dar poder en realidad. Ujú. Son permisos o habilitaciones que uno se da a sí mismo. Mm. Pero esa es una mirada de Pampa Misayo. Por ejemplo, una persona que está vibrando en Pacha, que sería a nivel biológico, va a decir, no, todo depende de dónde nací y lo que Ujú. me fue dado y lo que hicieron conmigo. Y todo es igual de cierto. Lo que importa es desde dónde lo estás viendo. Y ese desde dónde no es un lugar al que intentás llegar, sino que es un lugar que encontrás. Es una manera de autoobservarse, desde dónde Ujú. lo estoy viendo, Ujú. lo que estoy viendo. Bueno, dentro Vamos a de... abrir este universo Vamos a abrir el ahora. universo, Sí, pero sí, sí. llevó tiempo, mira, 49 años para poder compartir mi universo. Bueno, son tres telas. Básicamente, esto tiene mucho que ver, es puramente cultural Ujú.
Y a mí este conocimiento me llega de la mano de los queros, ¿no? De la familia Paucar, la colectividad de Espadilla y eh, Marcachea. Fueron mis contactos, que sería el barrio dentro de Ujú. Nación Queros. Hay 5 o 6 comunidades. Yo conecté con una Ok. en particular y diferentes integrantes de ellos. Bueno, esta representa el universo, el cosmos, Ujú. que es uno de los mundos andinos, el Hanan Pacha. Este es el segundo mundo, que es el Kai Pacha, que es el mundo del medio, donde se presenta la dualidad, oscuro-claro. Y después está el universo personal, que es representado por esta tercer tela, que es el cuaternario. Ahí va. ¿Ok? Entonces, son 3 mundos, por eso te decía el 3, ¿no? Sí. La trilogía, la trinidad, en casi todas las culturas vas a ver que el 3 siempre es un número muy importante. Y este es el Misa Rumi, o sea, es la misa donde se guardan, Rumi es piedra, porque las piedras, y al igual que los soportes digitales, son capaces de retener información y cualidades. Entonces en el mundo andino no tenían chips, tenían piedras. Ujú. Y le daban el sentido y el uso a esas piedras dentro de un universo donde uno lo ata y elige qué sostener y qué no. Entonces todo es pura simbología y literalidad, ¿no? Ahora se sabe que el silicio se usa para las baterías, el cuarzo. Bueno, ellos Claro, usaban todo eso sin necesidad de que sea operativamente visible como nosotros, ¿no? Que cualquiera va, aprieta el botón y anda. claro. Tenías que saber cómo usarlo. Es como Ujú. que tenía más complejidad, O entre sea, acá comillas. adentro hay piedras Ahí están las cuyas. y no vas a abrirlo. Bueno, eso es Abrimos. cultural. Eso es muy cultural. Ahí Vos va. sabés que hay gente, de hecho, en mi primer parte del camino, yo entré en contacto con gente que vibraba en cosmovisión andina, pero desde un lugar distinto, ¿no? Distinto al que yo sostengo ahora. Claro. Y hay muchos mitos y creencias que son similares y otras que no. Y hay gente que dice que no se puede Abrir. compartir, Claro. porque es como si abrieras tus secretos, ¿no? Ujú. Y está bien, es una manera. Y otra es, no hay secretos, ¿no? O no hay necesidad de haberlos, Ujú. ¿no? Tiene que ver siempre con desde dónde lo quieras ver. Entonces, en mi caso ahora, esta es una tela cuaternaria también, pero vos fíjate, Bueno, eso ya tiene un efecto en mí cuando hablas así, ¿no? Como, ahora abrís esto. claro, me estoy abriendo, estoy Sí, sí, sí. mostrando mi lado oculto, mi oscuridad, ¿no? Uy, 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 uy. Pero fíjate, ¿no? Es eso, son asociaciones. Ujú. Básicamente son, esto de alguna forma son como postales. Bueno, ustedes son muy jóvenes, pero antes la gente iba a un lugar y compraba una postal, una foto, Lo hice, ¿eh? ¿no? Lo Con un hice. nombre, un lugar, fecha, y seguro tenía un sello de legalidad. Estoy en tal lugar, jamás en mi vida mandé una postal. Pero te llevabas algo o enviabas algo que estaba asociado con ese lugar, con la experiencia que habías vivido en ese lugar. En el camino del peregrino, de todos, del caminante, no es alguien que va a hacer un peregrinaje, es el que camina la vida, ¿no? No hace falta que te vayas a Perú 8.000 kilómetros caminando para llamarte peregrino. Venís peregrinando desde que saliste de la panza de mamá. Ujú. Entonces todos estamos ahí. Dentro de ese universo, las postales son las cuyas. En realidad son las piedras o rumi que se vuelven cuyas cuando les das un sentido. Ujú. O sea, una emoción está asociada. Ujú. Ah, esta es de Ausangate, ¿no? Ujú. Cuando estuve en el Apu, que es la montaña, el espíritu de la montaña, de Perú, que se llama Ausangate, Ujú. me llevé un pedacito para traerlo, ¿no? Es como esos recuerdos, manifestar ese mundo simbólico, ese mundo emocional en lo concreto. Entonces vas a tener diferentes piedras de diferentes lugares. Después, por ejemplo, tenés 2 manos, que las acabo de Mira. poner al revés, fíjate. Sería así.
Mano derecha, mano izquierda. Ferrari, Piccoli, Ujú. ¿no? Tiene que ver con eso, son los dos ancestros. Viste que hay diferentes culturas que hablan de cómo se ordena la energía. Lado femenino, lado masculino. Claro. Mi lado materno, mi lado paterno. Entonces, representa eso, tiene que ver con la habilidad que elijas sostener, que vos asocies. Eso elegiste vos, ¿no? Sí, claro, básicamente esto es, fuimos saltando, digamos, linealmente la parte pedagógica, pero Claro. básicamente se trata de eso, es tu universo, es lo que vos elegís sostener, Ujú. ¿no? Entonces, el Pampa Misayo, que en general trabaja con piedras, trabaja en el mundo de lo simbólico y de la abstracción, ¿no? Es todo constelación. Entonces, cada piedra está asociada a un momento, a un lugar, a una energía, a una fuerza. Y lo maravilloso que tiene desde mi lugar el mundo simbólico del chamanismo es que trabaja a nivel inconsciente. Vos podés no saber conscientemente lo que estoy haciendo, pero es como si el lenguaje del inconsciente fuera el ritual, Ujú. ¿no? Entonces vas a poder obtener mucha información sobre eso, se ha escrito y se ha dicho mucho. Pero yo he comprobado eso, cómo el ritual, la simbología, interactúa con nuestro inconsciente, por lo tanto, en lo que creamos como realidad y Mm. cómo la percibimos. Hay una unión entre el mundo de la mente y la emocionalidad, lo que estoy viviendo, y la parte ritual y simbólica. Es la forma de interactuar con esos aspectos no visibles. Esos aspectos no visibles los sacamos y los ponemos fuera, Ujú. en la mesa de operación. Porque esto también se llama mesa. Sí, es como también direccionar Mm. un cambio, ¿no? Normalmente como hacer un ritual hace que mañana se siente distinto o se manifiesta algo distinto, ¿no? Es una manera de interactuar con la experiencia humana, Ujú. digamos, desde un lugar simbólico, sutil, mágico, como vos le quieras decir. Pero si lo mirás en términos racionalistas, Ujú. estás usando la práctica ritual para interactuar con tu parte emocional, con la realidad concretamente, o sea, que lo que suceda mañana esté asociado a lo que yo elijo Ujú. y no ser una consecuencia de lo que eligió otro. Ujú. O sea, empezar a protagonizar tu vida, no solo en el mundo simbólico y ritual para el momento, sino para generar cambios que se sostengan en tu vida. Ujú. El camino del Misayo, como lo veo yo, tiene que ver con esas tres etapas del universo, ¿no? La creación, el sostenimiento y la destrucción, transmutación. Pero para que algo se cree, tiene que ser destruido Mm. primero. Entonces ahí está el proceso de deconstrucción. Ujú. Yo no soy Quero. Yo no aprendí con esto en la sangre. Llegué al mundo Quero deconstruyéndome y entendiendo y viendo en su sabiduría cosas que yo Ujú. ya llevaba como parte de la mía. Quizás eso es un buen momento de contar un poco Mm, de dónde venís, qué hiciste antes sí, y cómo integras ahora todo eso lo que aprendiste a lo que estás haciendo hoy. sí. Bueno, es una pregunta que podría durar toda. Larga. Sí, pero Tenemos 2 horas más. bueno, genial. Es maravilloso porque sabía que me ibas a preguntar eso. Y digo, ¿qué le respondo? Y lo Claro. primero que me apareció fue algo que tenía olvidado. Hacía un tiempo que no recordaba. Ajá. Y fue como ir, ¿no? Abrir. Esto estaba guardado, yo sé por qué, para qué. Pero de golpe lo abro así y digo, ay, no me acordaba que tenía la llamita. Ok. ¿No? Me hiciste acordar a eso. Eh, ¿Cómo fue realmente que se produjo el cambio? Porque si lo mirás en términos estrictamente conscientes, todos estaríamos correctos si decimos que eso empezó desde antes de nacer, que la vida en sí es esa experiencia. Pero ¿qué fue lo que me hizo cambiar de rumbo, digamos, y darle más protagonismo a este cambio? Fue a través de una enfermedad.
¿no? Y tiene mucho que ver con eso. El síntoma aparece por algo que no podemos ver, Ujú, que tenemos que ver por alguna razón que a veces no queremos, pero aparece eso, ¿no? Como una señal. A veces me gusta ver esa imagen como si estuvieras conduciendo un auto ujú, y los síntomas son parte del tablero. Son señales, son alarmas o avisos, ujú. no tiene por qué ser negativo, Sí, de que algo está sucediendo y no lo puedes sí, ver. eso me gusta, ¿no? Porque a veces así, a veces asá, ¿no? No, Como no importa. a veces alarma, a veces Sí, es como y, terminando un ciclo, ¿no? Una exacto. vibración. Te va anunciando, es como un sensor de la realidad, es algo que Mm, te permite ver lo que está sucediendo en vos y fuera de mm, vos. Y todo el cuerpo, en ese sentido a mí me encanta verlo. Desde la conciencia se habla como si fuese un avatar, ujú, ¿no? Un vehículo. Y yo siempre me salía, somos antenas, somos una antena, ¿no? Básicamente, yo tengo un pasado muy racionalista, digamos. Mi papá ingeniero, mi mamá fonoaudióloga, con cierto, Ah, eso teníamos en común. sí, Me acuerdo ahora. cierto rechazo a la magia, ¿no? A Ajá, todo lo que no es racional. ok. Entonces, eso fue parte de mi crianza. Yo sentía y vivía un mundo mágico y a veces tenebroso, de cierta forma, pero nada de eso era verdad, nada de eso existía. Mirá, la luz, Mm. ¿no? La luz electrónica, ves que no hay nada. Era el conflicto, ¿no? Y habitaba en mí y aprendí a darle entidad a esa parte racional y a dejar la otra parte, digamos, solo en el ámbito del arte. Digamos que dejé una válvula, ¿no? Para poder seguir viviendo eso. Pero elegí sostener esa aparente dicotomía entre la razón y la magia. Ujú, Y eso me generaba un conflicto que hizo de cierta manera, como hablábamos antes, que me adaptara por demás ujú, a una forma de vida que parecía la mejor, pero mi cuerpo enfermó. ujú. Me avisaba que ¿A no qué era te esa. dedicaste en este momento? En ese momento yo trabajaba en un lugar que es un organismo del gobierno de la ciudad. Estaba muy bien, un lugar muy bueno. Ujú. Se trabajaba mucho. Acá en Argentina. Sí, y de hecho mucho de lo que soy lo mamé, como decimos acá, caminando la calle, yendo a lugares aparentemente de emergencia, lo que llaman villas. Mm, Trabajaba con gente de aparentemente bajos recursos. Después me di cuenta que eran peruanos y bolivianos. Ellos fueron los primeros que me pusieron en contacto con el mundo andino y yo no era consciente. ujú, Pero es toda una limpieza, ¿no? Fue una deconstrucción. En ese momento trabajaba de arquitecto. Mi oficio era ir y con la razón ver ujú, lo que no funcionaba y avisar para que el que tenía el poder ejerciera los cambios, ujú, en beneficio de gente que no estaba bien. ujú. Entonces supuestamente eran cuestiones muy concretas, estados edilicios, situaciones sanitarias, cloacas, red eléctrica, seguridad, Ok. muy concreto. Y todo parecía que estaba bien y que era bueno para mí, que servía lo que hacía y estaba bien. Pero una parte de mí empezó a morir, que básicamente fue mi esófago. Ok. Hubo algo que no pude digerir, pero ya ni siquiera digerir, no lo podía tragar. Sí, no puedo entrar. Claro, entonces literalmente un día, en parte de ese proceso evolutivo, estaba solo en mi casa y caí de rodillas, ahogado, diciendo muero, porque mi cuerpo se había cerrado y no me acuerdo bien qué pasó, como que me atraganté, no pude tragar, me quedé sin aire y dije, "Ah, hasta acá llegué". Y fue genial porque es esto que te digo yo, es como que me venía avisando, ¿no? Me prendía una luz, no te Sí. sentís cómodo, no estás a gusto, ¿no? Ujú, El cuerpo te va avisando, el cuerpo en todo sentido, no solo el físico. sí. Y yo no lo escuchaba, porque estaba demasiado adaptado. Hasta que tuve que romper con los mecanismos que sostenía, mentales que me mantenían en ese lugar, que no era más para mí. Y para hacer eso,
puse en juego todos los programas de subsistencia que sostenía mi familia. Entonces se prendieron todas las alarmas de todos los demás. ¿Qué le pasa? ¿Cómo quiere renunciar? Cosas así, ¿no? Todo ese principio de supervivencia se empieza a activar en cada uno de los que participan y es parte de un proceso más grande. Mm. Pero resumiendo, en medio de todo eso, me di cuenta físicamente que lo que la ciencia y la razón me contaba sobre lo que me pasaba no me alcanzaba para entender, ni para darle respuesta emocional a lo que me estaba sucediendo. Y una psicóloga, con un día, 5 minutos, me dijo, pero ¿qué es lo que te tragas que no te puedes tragar más? Lo primero fue, qué tontería, ¿qué me dice esta mujer? Ujú. Y fue la verdad más grande y más simple, que había algo que no me podía digerir, no me lo podía tragar. Pero era tan sencillo y tan real que no lo pude ver hasta bastante tiempo después. Y todo ese proceso me llevó de un recorrido de un extremo al otro Mm. para aprender dónde estaba el medio, Mm. que es acá, el centro, Mm. ¿no? Pero es eso, ¿no? Vamos de un lugar al otro, hacemos como un paneo de la Mm. experiencia y después ahí sabemos cuál es el medio. Sí, se Que alinea. no es porque obligatorio ir por ahí, pero habiendo conocido, digo, bueno, voy ahí, sé el punto de referencia. Ujú. Ese punto de referencia tiene mucho que ver con la misa. Es esta tela que es el Hermoso, cuaternario. hermoso. Muchas gracias por compartir todo No, esto. gracias a vos por la oportunidad. Hoy estás haciendo instrumentos. Sí. Así nos hemos conocido. Ujú. Estoy muy contento de tener un tambor que me hiciste, Sí. que también lo que me llamó la atención ya cuando nos conocimos fue como que me lo presentaste como un tratamiento casi, ¿no? Como un proceso de sanación cuando Ujú. vos armas los instrumentos. Sí. Entonces también pediste a mí que yo pongo una intención o un Sí. tema ahí Sí. que se pueda destrabar o algo así en el Sí. proceso. Bien. Entonces me conecté como, ay, es por ahí. Nunca me conecté mucho con tambores, ¿no? Yo toco más estos instrumentos de viento, de aire, Sí. ¿no? Pero siempre sabía que en algún momento Mm. tengo que tener un tambor para mis conciertos también, para algunas ocasiones específicas. Sí. Ya nos conocimos a través de una amiga La gran en, Jimenita. en común, sí. Y fue muy loco, ¿no? Porque ella me contó de vos hace 1 año y medio, algo así. Y yo ya estaba como, puede ser, ¿eh? Pero bueno, estaba en otra en ese momento, entonces no activé. Y cuando volví a hablarle sobre vos, me dijo que no, vos ahora estás en Europa. Entonces solté la idea de nuevo de tener un tambor. Sí. Y de repente volví a pensar en vos y un tambor. Y Jimena, nuestra amiga, la otra semana tenía cumpleaños y apareciste vos y Mágicamente. empezamos a hablar y fue como, listo, es el momento, entonces ahora, ¿no? Sí. Puse mi intención, ya no me acuerdo muy, esto era hace unos meses, puse mi intención ahí, pero sé, después de la entrega el otro día me enfermé, se liberó algo en mí, Sí. tuve que atravesar ahí unos días, una semana. Eso fue después de la entrega, ¿no? Sí, me entregaste el tambor y el otro día me agarró la fiebre y un virus particular. Ujú. Increíble. ¿Sabes que no me acordaba? Sí, y vos también. Sí, yo también. No Yo sabemos también. ahora quién contagió a quién. O Yo sea, creo que, ¿sabes qué? Yo pensaba eso, después me di cuenta que no, porque pasó como 5 días ujú, entre uno y el otro. sí, total. Y lo importante de esa experiencia, que no solo es esa experiencia, es algo que Sí, empecé a aprender en mi vida, es que cuando sale la enfermedad o el síntoma, sí, muchas veces es más adecuado pensar en mí, ahora se libera algo, es realmente, ay, gracias, claro. ¿no?
Entonces me entrego a este proceso, Estás sanando con el estoy, síntoma. estoy sanando y había muchas cosas después de esa semana que se destrabaron, de verdad, o sea, Mm, había como más cosas externas de organización que de repente fluyó, empezó a fluir, se acomodó. se acomodó. Sí, Entonces, todo fue conectado, ¿no? Como era un proceso de muchas cosas y parte de ese proceso sí, era también ese proceso de la construcción de ese tambor sí. Bueno, que después vamos a mostrar en la sí, meditación. es interesante. Todo tiene mucho que ver con... Yo me preguntaba qué puedo aportar, ¿no? A todo esto de lo que estoy hablando. Mm, Y básicamente es lo que lo hace más mío. Y lo que lo hace más mío es eso, es un proceso de deconstrucción. Que creo que la mayoría de los que estamos en este camino de conciencia, por una u otra razón, terminamos entendiendo que es necesario para sentirnos mejor, ¿no? Si uno no toma nota de lo que va sucediendo como eso, como algo que te muestra dónde estás, el síntoma se vuelve la única herramienta donde podés tomar nota de eso. Eso no es ni bueno ni malo, simplemente es cómo funcionamos, ¿no? De cierta manera, lo que no podemos ver se nos revela de una manera que lo podamos ver. Y eso es a través de algo que ocurre en nuestra interioridad, pero se expresa en nuestra parte más contundente, ¿no? En mm, general, o en la parte mental, si querés, pero siempre está ahí. Cuando inicias ese proceso de construcción, básicamente, como occidentales, es más que nada mental. mm, Es una reeducación, ¿no? O mm, desaprender de ujú, esa idea de estar aprendido, apresado, ¿no? Desaprender, soltarse. Y tiene que ver con lo que hablábamos también hace un rato con la verdad del otro, mm, ¿no? Eh, la mayoría estamos, creo, en ese proceso de deconstrucción y permitirnos incorporar otras maneras de autopercibirnos. mm, Si mirás lo que pasa a nivel social, las cuestiones de género, lenguaje inclusivo, montones de aparentes minorías que reclaman de cierta forma atención. Esa es una manera de verlo, desde mm, un nivel de conciencia y desde una ideología. Y desde mm, otra puedes decir, es el ser eligiendo cómo se autopercibe, crear sus propias maneras de autodefinirse y hasta liberándose de patrones rígidos como un lenguaje. ¿No? O sea, invento un lenguaje que sea más afina. Después van a pensar, no, pero eso no, es un claro. insulto al castellano. Vos podés creer lo que quieras, pero si lo mirás desde este lugar, que hay como un pulso del ser humano de autopercibirse y autodefinirse, cómo se percibe y cómo le gustaría ser también. Es elegir qué ser, ¿no? Entonces, de ese lugar, en mi historia, tuve que hacer una gran deconstrucción. Y a medida que me iba deconstruyendo, iba viendo, como te decía, esos espacios, esos pozos de verdad, que eran hiper coherentes con mi camino y Mm, con lo que me había quedado de mm, mi experiencia en 30 y pico años de vida, por ejemplo. Y desde ahí, desde esa deconstrucción, llegas a ese punto de la nada, del vacío, que ya no te sirve lo que te servía hasta ese momento o se transforma en un síntoma. Y por más que haya oro, es algo que te desarmoniza, ¿no? Y vos decís, pero entonces no es todo tan sencillo, ¿no? Y tenés que sacar, hay como un salto de fe, como una llegada a un punto donde decís, de acá no quiero bajar más, ¿no? Y decís, bueno, entonces ahora elijo vivir desde otro lugar. No sé bien cómo, pero sé que hay otra cosa. Y que lo que ya viví fue genial, pero ya no me interesa sostenerlo más. Y entonces mm, ahí empieza a sostenerse esa idea del cambio. Porque una cosa es la idea, que son estas tres etapas del universo, y otra cosa es el sostenimiento. mm, Cuando empezás a sostener ese cambio, sobre todo cuando viene basado en una situación que se volvió demasiado poco grata, mm,
Decís, bueno, antes era qué tremendo, ahora qué bueno, peor de acá no puedo bajar, ahora todo es mejor Mm, y todo es una oportunidad, ¿no? Y empieza ahí. Y entonces el mundo de ese punto de inacción, que pasás de la acción a la no acción, ahí es cuando aparece ese vacío y yo en ese momento ya estaba canalizando y me aparece una información de algo que se denomina o se autodefine como Mindo. ¿Qué es Mindo? Y me dice, el camino de lo mínimo. Minimalismo, ¿no? Mindo. El camino de la mind no, de la no mente. Y eran todas ideas lúdicas, pero era lo primero que me aparecía. ujú, Y empecé a volver a conectar con esa forma de conectar con tu propia sabiduría, mm, lúdica, lo mm, primero que te aparece, ¿no? En tu mente. ujú, Y ahí empecé a conectar, empecé a canalizar a mí y a otros seres, y a partir de ahí logré empezar a sostener ese mundo mágico que me estaba peleado dentro mío, ujú, y fue un proceso que lleva toda la vida, pero tiene que ver con eso, por eso hablo de la red de construcción. No nací bendecido por los chamanes de mi tribu diciendo que iba a ser el chamán de la claro. tribu, no. Fui no. Vengo de otro lugar. Mm, Vengo de afuera diciendo, pero eso es lo que yo sabía, eso es lo que yo entendí, lo que mis abuelos sabían. Qué belleza que hay en tu cultura. ¿Qué puedo hacer con esto? mm, No soy tu cultura. No, tengo mi camino, mi experiencia, mi sabiduría propia. Lo tuyo me sirve para ordenarlo. Entonces lo sostengo porque lo estaba sosteniendo antes, pero sin darle el nombre. ujú, Ahora lo puedo ver, lo manejo. Qué lindo. ujú, Es como encontrar un juego que te identifica y te sentís pleno haciéndolo y te aplica para todo. Entonces, en medio de todo ese todo, aparece esa idea del vacío y ¿qué hago ahora? Y ahí aparecen los instrumentos como ujú, muy unidos, ¿no? mm, Después de empezar con los tambores, que fue donde yo empecé, recordé que mi primer tambor era un tambor toba que me había traído mi papá del Chaco cuando tenía 4 años. Y yo no era consciente, pero ya estaba conectado con el tambor y con las culturas nativas del norte argentino sí. sin saberlo. Y cuando llegó el tambor dije, wow, después de haber pasado por cierto nivel de formación musical, haber tocado flauta, clarinete, saxo, ¿no? Más el lado occidental Ujú. y esa manera de percibir la música, volví a lo básico. Primero al silencio y después Latido. al primer latido. Y ahí empezó el tambor, después vino la sonaja, los instrumentos chamánicos en general, las Ujú, herramientas que te permiten jugar el juego de la vida desde un lugar de, digamos, con una frecuencia lo más constante posible de armonía. mm, La idea es esa, ¿no? Es como eh, el músico. mm. Si yo lograra ser un músico, que estoy siempre afinado y te hago desde un staccato o un blues súper triste hasta el Ave María. Somos eso. Lo que pasa es que muchas veces estamos como desafinando y no disfrutamos, porque el desafinar también es bueno. Vamos a ver qué sale ahora. Ahora vamos a desafinar juntos. Vamos a, vamos a ver. Veremos, Sí, 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 pero va a veremos. ser una linda, un lindo viaje que vamos a armar ahora. Ujú, Te agradezco mucho por compartir todo esto, lo que me parece muy ujú. nutritivo e inspirador, porque da una perspectiva que no solemos tener en nuestra sociedad, ¿no? Mm, Como me parece sumamente interesante. Muchas, muchas gracias, Gracias Guillermo, a por vos. venir. Gracias a vos. Sí, yo creo que es eso. Eh, Todo trata desde donde lo veas, Mm, esa perspectiva. Y abrirse a nuevas perspectivas siempre suma. sí. Te brinda una mirada que de otra forma no hubieses visto. Y eso no es necesariamente para cambiar, sino para saber dónde estás. Es estar en el centro del cuaternario. Pasás de ser observado a ser el observador. Eso. Es solo eso, ¿dónde pones tu conciencia?
tiene mucho que ver con eso. Todo lo que estamos hablando hoy. ¿Desde dónde lo vemos? Total, genial. Gracias, Yannick, a vos. Muchas gracias.